Bueno, chicos, vamos a arrancar. Todavía falta gente para lo que normalmente son aproximadamente 50 y 33 somos hasta ahora, pero bueno. Eh, la idea hoy es ver el último tema que entra en este primer parcial, que es el de valor patrimonial proporcional. ¿Sí? Como el tema quisiera poderlo desarrollar toda la parte teórica hoy, así el jueves pueden empezar con el práctico. Yo no sé si ustedes tienen alguna duda de impuesto diferido, de los prácticos. En todo caso, yo les pediría que lo vemos el martes que viene, que vamos a estar con Norberto también, y que de hecho ya vamos a haber terminado toda la teoría del primer parcial. Así que si no hay nada que sea urgente de las consultas de impuestos o de lo que sea anterior, lo dejamos para el martes que viene, así nos dedicamos a este tema hoy y lo podemos completar. ¿Puede ser? Sí, Sí, profe, profe. Sí, no hay sí. problema. Yo tenía inquietudes con el tema de quebranto cuando hay un cambio de tasa de un año para el Sí. otro, que son pocos los ejercicios, pero bueno, para tener más claro, para hacer los asientos y hacerlo bien. Pero no hay Bueno, problema. Patricia, Lo sí, anoto sí. bien y le pregunto el martes próximo. Sí, está bien. Igual en principio vos tenés en cuenta que la diferencia temporaria del quebranto es como cualquier otra diferencia temporaria. ¿Sí? O sea que vos en un ejercicio podés haber contabilizado el quebranto a la tasa vigente en ese ejercicio, pero sí, para el ejercicio siguiente vos tenés previsto, o sea, previsto quiere decir que una ley aprobada y promulgada, ¿no? Que cambia la tasa del impuesto, vos como el resto de las diferencias, al cierre de ejercicio, el saldo de la cuenta de impuesto diferido, que en este caso es un crédito por impuesto diferido, lo tendrías que evaluar a la tasa nueva. O sea que es como cualquier otra diferencia, cómo se comporta el crédito por quebranto ante el cambio de tasa. ¿De acuerdo? No es distinto a cualquier diferencia temporal. En este caso, específicamente, el crédito por quebranto te genera perdón, el quebranto te genera un crédito por impuesto diferido que se revaluará, o sea, si aumenta la tasa, aumentará el crédito, o sea, aumentará el activo con contrapartida en un resultado positivo, y si la tasa prevista a la cual se va a utilizar ese quebranto baja, si es menor a la actual, bueno, disminuirá el activo con contrapartida en una pérdida. ¿Sí? No te hagas más problema que eso, o sea, no es más que eso el tema del quebranto ante el cambio de tasa. Bueno, el parcial va a ser el martes 30, chicos. Cada uno lo va a rendir en la sede donde está inscripto, los de Luján en Luján, los de San Miguel en San Miguel. Yo a la gente de San Miguel, sí, les voy a estar mandando a todos porque creo que en el aula no están todos juntos, pero para que me conteste la gente de San Miguel, si por favor me pueden confirmar, a ver, confirmar en la medida que lo tengan previsto con alto grado de probabilidad la asistencia al parcial. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de aula. Ayer en realidad pedí un aula a San Miguel y no hay aula para ese horario, ese día y ese horario, ¿no? O sea, hay aulas, un aula de 77 alumnos que, bueno, yo creo que tiene que alcanzar, pero la verdad que inscriptos son 120 en San Miguel. La experiencia indica que si son 120 inscriptos se pueden presentar 70, 80. ¿Es en Eh, el horario de la cursada? ¿Cómo? ¿Es en el horario de la cursada en Luján? Sí, en el horario de la cursada, sí. Sí, me ofrecieron aulas en otros horarios, pero, a ver, no quiero entrar en el tema de por ahí ponerlos en la obligación de tener que cambiar algún horario, porque si bien por ahí muchos piden el día de trabajo, otros no lo pueden pedir y tienen acomodado el horario de cursada al resto de sus horarios de trabajo y de actividades habituales, así que o sea, el horario es a las 19, ¿sí? Este, Así que bueno, yo después les aviso y les va a llegar un mail, les pido que me los contesten. A ver, fíjense que estamos con 38 en este momento, incluido yo, o sea, 37 alumnos. Normalmente son 50 más o menos los que están en la clase virtual, que es Luján y San Miguel, o sea, cuando en realidad son más de 170 alumnos que debería haber, ¿no? Y hay 50. Así que bueno, eso nos despista un poco.
Sobre todo en San Miguel que tenemos el problema de aulas, ¿no? Para ese día y ese horario no hay aulas grandes, porque bueno, todas las materias toman más o menos en las mismas fechas, cosa que es lógico, ¿no? Bueno, pero son cosas que la universidad por ahí nunca prevé. Así que bueno, igual quédense tranquilos que de alguna manera u otra lo vamos a hacer. Yo creo que con el aula que me asignaron vamos a andar bien. Si no, bueno, de última se dividirá en dos tandas dentro del mismo día, eso después lo veremos. Bueno, vamos a arrancar. Les voy a compartir la pantalla para arrancar con este tema. Bueno, este tema, chicos, es el del método del valor patrimonial proporcional, ¿sí? Que es el tema que entra en este parcial, tanto en la teoría como en la práctica. Estaba tratado por la resolución técnica número 21, que quedó incluida dentro de la resolución técnica número 56. Específicamente este tema de lo que es PPP, valor patrimonial proporcional, consolidación de estados contables o lo que llamamos consolidación, ¿no? Quedó incluido en la segunda parte de las normas unificadas argentinas, o sea, concretamente lo introdujo la RT 56. Yo este PowerPoint es el que en este momento está en el aula virtual. Yo hoy a la mañana le preparé, le agregué, o sea, cuando estaba preparando las clases, le agregué alguna cosa para ya irlos introduciendo un poco en lo que es la RT 56, o sea, el tema tratado por la RT 56. Estamos en un periodo, como les decía los otros días, de transición entre las normas anteriores y las nuevas. Así que bueno, vamos a verlo un poco por RT21, diciendo a ver qué cosas cambian con la RT 56. La práctica básicamente va a ser por RT21, les vamos a ir aclarando, a ver, no hay muchas diferencias, ¿sí? Y por ahí de lo que eran los criterios de RT21, si hay alguno que lo ha modificado en la 56, lo hemos tomado en la medida que facilite las cosas. Por ejemplo, cuando ahora después hablemos del valor llave, ¿sí? El valor llave, la 56 respecto de la 21 lo simplificó mucho y consecuentemente simplifica también lo que es la registración, ¿no? Así que eso, bueno, vamos a darlo o manejarlo con el criterio que lo damos nosotros, que es por el momento un criterio mixto. Lo que pasa que, bueno, ustedes tengan en cuenta que nosotros, o sea, entraron en vigencia las normas nuevas, pero ¿qué pasa? Hay gente que por ahí ya la cursó la materia y la cursó con las normas viejas y viene por ahí un examen final y no lo vio con la 56, o mismo gente que por ahí se anota, de hecho tiene que ver con esto que yo les digo de la cantidad de alumnos inscritos y los que están presentes, muchos que por ahí se anotan para darla por parciales, ¿sí? No vienen a las clases, resulta que después, a ver, nosotros le tomamos un BPP por RT 56, ¿sí? Y resulta que ellos la conocen por la 21. Entonces, bueno, tratamos de tomarnos un tiempo, una X cantidad de cuatrimestres, que vamos, todavía no lo tenemos definido cuánto van a ser, para ir haciendo una transición, o sea, seguirlo dando con la norma anterior y diciendo, bueno, ojo, esto con la norma nueva se hace así, o cambia esto. Entonces, bueno, si alguno había bajado este PowerPoint la semana pasada, van a ver que no va a tener, todo lo que está en azul no lo tiene, porque lo subí hoy a la mañana, lo agregué y lo subí hoy a la mañana, pero es muy poquito, no cambia, no cambia en sustancia nada. Arrancando con el tema, ¿sí? Nosotros... Profe, ¿en qué parte Sí, está su vida? Porque no lo veo fíjate en en la de... clases y en la unidad 4. Clases, unidad 4, que es el clase. valor patrimonial proporcional, y hay, hay 13 archivos que son todos los prácticos y las soluciones, y hay uno aparte que es un PowerPoint que es este. Gracias. Bueno, no, de nada. Les decía, vamos a ver lo que es el método del valor patrimonial proporcional, ¿sí? Que es un método de medición, de evaluación de inversiones, ¿sí? De inversiones, y al hablar de inversiones estamos hablando de participaciones de una empresa en el patrimonio, en el capital de otra.
O sea, cuando una empresa, cuando un ente es dueño de acciones, ¿sí?, de otra sociedad. O sea, ¿qué es socio? ¿Mm? Eso por un lado, el método del valor patrimonial proporcional como método de medición de esas inversiones, que también por ahí en los libros de texto lo pueden encontrar como método de medición de inversiones permanentes. Ya vamos a ver de dónde viene esto de permanente, ¿no? Eso es lo que entra en este primer parcial. En el parcial siguiente vamos a ver un tema que está muy relacionado con este, que es la consolidación de estados contables, que tiene que ver ya con la exposición, ¿sí?, de esas participaciones, cuando esas empresas en la que una participa y la otra conforman un grupo económico. O sea, cuando son socias, una es controlante o controlante conjunta de otra y conforman un grupo económico, algo que desde el punto de vista de la toma de decisiones tiene que ser visto como si se tratara de una sola empresa, ¿no? O sea, porque la empresa A tiene el 80% de la empresa B. Entonces, a los accionistas de A para tomar decisiones le va a ser mucho más práctico ver un balance de esas dos empresas como si se tratara de una sola. Bueno, de eso se trata el proceso de consolidación, ¿no? De mostrar los estados contables de las sociedades que conforman un grupo económico, ¿sí?, como si se tratara de un solo balance, de un solo juego de estados contables. Eso va a ser del parcial siguiente. Ahora vamos a ver nada más que cómo medir esa inversión, ¿sí?, esa participación en el patrimonio de otra empresa. La RT21 se llamaba Valor Patrimonial Proporcional, era el título, consolidación de estados contables, información a exponer sobre partes relacionadas. Este era un lenguaje muy propio de las normas contables argentinas, ¿no? RT21, no me acuerdo exactamente, pero debe haber sido año 2000 y algo, 2006, 2007. Creo que no sé si hay alguna filmina posterior que lo dice, no, hoy la eliminé. Decía, pero bueno, debe ser principio de los 2000. Estaba en el proceso de armonización con las normas internacionales, pero no recogía todos los criterios, ¿no? Las NUA, la RT56, ¿sí?, le llama participación en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos societarios. Y acá sí, lo que le decía los otros días, esta denominación responde a lo que son las normas internacionales. O sea, es una nomenclatura, una forma de denominar la normativa, esta norma, propia o igual que lo que la hacen las normas internacionales de contabilidad. En esencia, vuelvo a repetir, como la 21 ya estaba dentro del proceso de armonización, no hay tantos cambios, ¿no?, en lo que es el contenido. A ver, hay algo en el chat. En el 2002 la RT21. Bien, gracias. Estaba despistado con la fecha. Entonces un poquito antes, yo dije 2006, 2007, un poquitín antes. O sea, piensen que la RT16, 17, 18 fueron del 2000, 2001. Esta fue un poquitín después. Bien. Seguimos. Estamos hablando de la participación en otras sociedades y esto tiene que ver con eso de por qué se las conoce como inversiones permanentes. O sea, para diferenciarla de lo que puede ser una compra de acciones con un fin especulativo, ¿no? O sea, una empresa tiene un excedente temporario de fondo y dice, bueno, a ver, ¿en qué invertimos? Podemos invertir en plazo fijo, podemos invertir en un fondo común de inversión o podemos, a través de un agente de bolsa, comprar acciones de cualquier empresa para obtener un rédito en el corto plazo. Esto es todo lo contrario, ¿sí? Aquí hay otras cuestiones más estratégicas cuando una empresa compra participación en otra. Si bien, como dice la diapositiva, es una inversión de fondos ociosos, ¿sí?, pero que está realizada a mediano y largo plazo. Se hace con la idea de dar participación a terceros en algún segmento específico de las actividades del ente mediante la creación de una sociedad que se dedique a ese segmento. Por ejemplo, no sé, una empresa que es fabricante podría, ¿sí?, a su vez crear otra sociedad que se encargue de la comercialización de sus productos, ¿sí? Y bueno, obvio que esa sociedad principal, ¿sí?, la que tiene la fábrica, es la tenedora de las acciones, ¿sí?, de la comercializadora.
que la pueden comprar los mismos accionistas, la pueden comprar otros. Bueno, de acuerdo a cómo quede compuesto el paquete accionario, vamos a ver las distintas situaciones de control o de influencia que puede haber, ¿no es cierto?, de la sociedad fabricante respecto de la comercializadora. Puede hacerse también para asegurarse el abastecimiento de determinadas materias primas a través de la participación que otorgue control, influencia en el patrimonio de la sociedad proveedora de las mismas. Por ejemplo, un molino harinero, ¿no?, que de repente, para asegurarse la provisión de grano, comprase una, no sé, agrícola, ¿no es cierto?, otra sociedad agrícola que se dedica a la producción de trigo, maíz, ¿de acuerdo? Comprase o crease, ¿de acuerdo? Teniendo participación, siendo dueña de esa productora. El caso inverso, como decía hoy, por ejemplo, asegurarse la comercialización de alguno de los productos o servicios producidos por la sociedad, ¿sí?, como daba en el ejemplo, no en este último, sino en el anterior, decir, bueno, a ver, fabrico tal cosa y en vez de que lo comercialice un tercero, ¿sí?, creo una sociedad que lo comercializa o una sociedad que lo comercializa, que ya me viene comercializando, por ahí venden, accionistas de esa sociedad venden sus acciones y bueno, yo compro una participación, ¿no? Y de esa manera tengo alguna influencia o tengo control sobre esa sociedad comercializadora. Sí, chicos, a ver ahí, grabar la clase. Bien, discúlpenme, a ver, el especialista en esto es Norberto, pero ahí intento yo, lo que no sé después cómo subirla. Pero bueno, en todo caso le digo a Norberto. Puede funcionar, pero claro, mirando más En vez de un pérdidas de productos y otras cosas. grabar en Recording in progress. Ahí está, perfecto. Después le paso el archivo a Norberto para que él lo comparta en el drive que tiene. Bueno, y diversificar riesgos en forma permanente, comprando o manteniendo acciones de otras sociedades con negocios de ramos distintos al del inversor. Acá yo concretamente lo resumo, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, para diversificar riesgos, o sea, dicho en un lenguaje muy común, no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Eso es básicamente. Decir, bueno, a ver, nosotros tenemos como actividad principal esta, pero eventualmente, ¿no es cierto?, invertimos en otras actividades por las dudas, ¿no es cierto? Por si un día no nos va tan bien en esta, que bueno, que haya otras actividades que sustenten esta actividad. Andrea Pompilio, ¿este Power está subido o hace cuándo empezó a reproducirlo? No, está en la página, Andrea. ¿Sí? Está en clases, recién le dije a tu compañera en clases, unidad 4. ¿Sí? Estamos recién en la diapositiva 2, recién empezó la clase. De nada. Discúlpenme porque tengo que interrumpir porque estoy solo, entonces voy leyendo el chat también. Bueno. Dentro de esas participaciones, o sea, cuando una empresa es dueña de acciones de otra, o sea, que tiene participación en el patrimonio de otra, hay distintos grados de influencia en las decisiones de esa sociedad en la cual participa, ¿no? Puede haber una situación de control, ¿sí?, o influencia decisiva, que acá vamos a ver la definición del RT21, decía que es, bueno, cuando posee más del 50% de los votos, ¿no?, que le permiten tener la decisión asamblearia, o sea, tomar decisiones por sí sola en la asamblea. Si A tiene el 51% de las acciones con derecho a voto de B, tiene el control de B. ¿Por qué? Porque, bueno, con el 51% de las acciones puede tomar decisiones. Si sin que el otro 49% esté de acuerdo. Ahora lo vamos a ver en la próxima filmina un poquito más en detalle, ¿sí? Se le llama control o influencia decisiva. Lo que está en azul es lo que dice la 56, que en realidad hay control cuando tiene poder de dirigir las actividades relevantes. Esto de actividades relevantes, que ustedes se darán una idea, o sea, realmente por la denominación es eso que ustedes se imaginan, ¿no? Las actividades relevantes
son todas aquellas actividades, ¿sí?, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la definición de políticas, ¿no es cierto?, y con la definición de estrategias, ¿sí?, de la empresa controlada, a la que también la RT56 le llama controlada o subsidiaria. Esto de subsidiaria no lo mencionaba la RT21, era un término que estaba en las normas internacionales y bueno, la 56 lo tiene, ¿sí? Vamos a ver que ahora, después, en definitiva, la definición de control es como que se empalma una con otra, más allá de que la 56 habla de esto de las actividades relevantes, ¿no? La posibilidad o la capacidad de dirigir las actividades relevantes, ¿sí? Políticas o estrategias de producción, estrategias de comercialización, ¿no es cierto?, proyectos nuevos, proyectos de inversión, todas esas son actividades relevantes, ¿sí? Luego está la situación de control conjunto o influencia compartida, que la 56 le llama control unánime, que en realidad esto es cuando el control no lo ejerce una sola sociedad accionista de otra, sino que hay más de una que ejercen el control. Por ejemplo, A y B son accionistas de C, ¿de acuerdo? A, supónganse, tiene el 30% del patrimonio de C, B tiene un 25%, ¿sí?, del patrimonio de C, y bueno, 30, 25, 55, el otro 45% lo tienen otros accionistas. Claro, ¿qué pasa? Ninguna de ellas, en principio, ni la que tiene el 30, ni la que tiene el 25, tiene la mayoría. Pero si se pusieran de acuerdo de votar en el mismo sentido, o sea, de votar de la misma manera, ¿no?, o ponerse de acuerdo y votar lo mismo en las asambleas, ¿sí?, habría un control conjunto. Por eso se llama influencia compartida o control unánime, ¿sí? En realidad esto de unánime es unanimidad para conformar la mayoría. Esta es la situación de control conjunto, cuando por acuerdos escritos, dos o más sociedades deciden de manera conjunta en las asambleas. ¿Sí? Tiene que haber un acuerdo escrito, ¿sí?, que así lo establezca. Y luego están las influencias significativas, ¿sí?, que crean lo que llaman las asociadas. O sea, cuando, por ejemplo, si no hubiera un acuerdo escrito entre A y B, ¿sí?, A con el 30% podría tener influencia significativa, ¿sí?, B con el 25% por ahí también podría tener influencia significativa. ¿En quién? En C, que es una asociada. Se la llamaría asociada porque es aquella sociedad, sí, dice la 56, en la que tienen participación pero no tienen control. Por eso se la llama, en vez de controlada, asociada. Porque tienen participación, teniendo influencia, pero sin tener el control. Y luego estaría, bueno, la situación en que no hay ni control ni influencia significativa, ¿no?, que ahora después lo vamos a conversar. Tanto la RT21 como la 56 fijan un porcentaje, ¿sí?, de participación respecto del cual se dice si hay o no influencia significativa. Ahora sí, vamos a las definiciones de control. La RT21 definía el control como el poder de definir y dirigir las políticas operativas y financieras de una empresa. Bueno, acá se remite todavía a la RT4 y 5, que son las normas previas a la 21, no definían qué era control, sino simplemente en qué situación lo había, cuando había mayoría de votos, ¿sí? Fíjense que esto de definir y dirigir las políticas operativas y financieras, ¿sí?, en cierta forma es lo que la 56 expresa a través de decir definir y dirigir o poder intervenir, tener poder de intervención y de decisión respecto de las actividades relevantes, ¿no? O sea, dicho de otra manera, es básicamente lo mismo. Se considera que existe control cuando, decía la 21, la empresa inversora posee una participación por cualquier título que le permite tener los votos necesarios en forma directa o indirecta a través de controladas para formar la voluntad social en las asambleas ordinarias, o sea, más del 50% de los votos.
¿Qué quiere decir esto de manera directa o indirecta? De manera directa sería que A tiene el 60% de las acciones de B y el 60% de los votos. Y de manera indirecta sería que A tiene el 75%, por ejemplo, de las acciones de B y que B tiene el 60% de las acciones de C. Entonces, ¿cómo es la relación de A respecto de C? Y hay un control indirecto. ¿Por qué? Porque A controla B teniendo el 75 y B controla C teniendo el 60. O sea que indirectamente A controla C. Eso sería la situación de control indirecto. La 56 dice que el control sobre otra entidad habrá cuando una entidad tiene control sobre una participada, cuando detenda el poder para dirigir las actividades relevantes de la segunda, lo que les decía, o sea, más o menos similar a lo que decía la 21, poder de definir y dirigir las políticas operativas y financieras. Por ahí esto de las actividades relevantes es un poquito más amplio. Y utiliza su poder sobre la participada como principal y no como mandataria de otra parte. O sea, cuando tiene la participación por sí sola, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, que no hay otra que le ha cedido los votos para que vote por ella. También podría, dice la 21, haber controls cuando la empresa inversora no tiene esa cantidad de votos, pero en virtud de acuerdos escritos con otros accionistas, tiene poder sobre la mayoría de derechos de votos para decidir acerca de la definición y dirección de políticas operativas y financieras y nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del directorio y nombrar o revocar la mayoría de los miembros del directorio. O sea, en esa situación también, ¿sí? Sin tener más del 50% de los votos, podría tener el control. ¿De acuerdo? Esto de definir si hay o no hay control, o si hay control conjunto, ¿sí? Nos sirve para luego saber si hay que consolidar los estados contables. Tema del segundo parcial. Lo que nosotros por ahora nos interesa definir y saber es la situación de influencia significativa. O sea, obvio que si hay control o control conjunto, hay influencia significativa. ¿Pero por qué? Porque si se configura la situación de influencia significativa, lo que nosotros tenemos que sí o sí hacer es aplicar del método del valor patrimonial proporcional. Si no se configura la influencia significativa, no estamos obligados, ¿sí? Por la normativa, a aplicar para la medición de esa inversión el método del valor patrimonial proporcional. Otra cosita que yo agregué, esto que está en azul es de la 56, la 56 incorpora también el concepto de negocio conjunto, ¿sí? Esto de los negocios conjuntos, si ustedes tienen el presente el programa de estados contables, es la última bolilla, ¿sí? del programa, y era lo que trataba la resolución técnica número 14, ¿sí? Medición y exposición de las participaciones en negocios conjuntos. Bueno, acá la 56 lo incorpora, junto con el tema del BPP y de la consolidación de estados contables, y define el negocio conjunto como un acuerdo por el cual dos o más partes tienen control conjunto. El acuerdo se puede instrumentar a través de un contrato asociativo, ¿sí? Que era la anterior resolución técnica 14, o a través de una sociedad u otra forma asociativa con personalidad jurídica. Esto último no lo trataba la 14. En realidad, si hay, ¿sí? Un acuerdo entre dos o más sociedades, o sea para conformar otra sociedad, bueno, ahí se dará una situación de control conjunto, ¿sí? La RT14 hablaba de los contratos asociativos, después lo vamos a ver al final de la asignatura, lo que son las uniones transitorias de empresas, las agrupaciones de colaboración. Esos son contratos asociativos, o sea, contratos para asociarse, para hacer una determinada actividad, ¿sí? Una determinada obra y por un tiempo determinado. Contratos que no crean un ente jurídico, ¿sí? Vuelvo a repetir, como las uniones transitorias de empresas, los consorcios, ¿sí? Los contratos de colaboración empresaria o agrupaciones de colaboración.
Acá la 56 también incorpora esto, ¿no? De que pueden ponerse de acuerdo para crear otra sociedad, ¿no? O sea, una forma asociativa con personalidad jurídica. En realidad eso es lo que la 21 trataba dentro de lo de que era control conjunto. O sea, dos sociedades que están de acuerdo respecto de votar y decidir acerca de una tercera sociedad teniendo el control conjunto a través de un acuerdo escrito. Y ahí está el negocio conjunto no societario, es el negocio conjunto mediante el cual las partes que asumen el control conjunto del negocio tienen, en caso de finalización del negocio, derecho a determinados activos y obligación de determinados pasivos relacionados con el negocio. Vuelvo a repetir, la antigua resolución técnica 14, ¿sí? Negocios conjuntos. Y el negocio conjunto societario sería el negocio conjunto mediante el cual las partes que asumen el control conjunto del negocio tienen derecho, en caso de finalización del negocio, sobre sus activos menos sus pasivos. O sea, el negocio conjunto societario, chicos, están creando una sociedad. Cuando esa sociedad termina, lo que hay que hacer es disolverla. Y disolverla, ¿qué implica? Bueno, liquidar todos sus activos, cancelar esos pasivos, y ahí recién después los socios cobrarán el remanente de la liquidación. Es esa diferencia. Vuelvo a repetir, esto está en la resolución técnica número 56, ¿sí? Por eso está agregado acá en azul. Parte de un negocio conjunto es la entidad que participa de un negocio conjunto, tenga o no control sobre dicho negocio. ¿Sí? O sea, dos sociedades pueden tener el control de un negocio, pero también podría haber un tercer participante que se llame, como lo denomina la RT 14, inversor pasivo, o sea, que ha puesto dinero pero que no decide. ¿Sí? Bueno, en el caso, después lo vamos a charlar al final de la materia, el inversor pasivo acá no lo menciona, ¿no? La 56. Diferencias, chicos, esto que hacen más que nada lo teórico, ¿eh? No se atormenten que estas cosas en lo práctico no tienen incidencia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda? No, profe. Seguimos. No, Bueno, profe. Vamos bien, profe. bien, gracias. Dice, para evaluar si una empresa tiene control, habrá que tener en cuenta la existencia de posibles acuerdos referentes a derechos sobre acciones, opciones de compra de acciones, instrumentos de deuda o capital convertibles en acciones, que podrían otorgarle a la empresa votos adicionales o reducir los de un tercero, derechos de votos potenciales o también derechos de votos en poder de terceros que actualmente podrían ser ejercidos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ojo, chicos, a ver, una empresa tiene el 55%, ¿sí?, de las acciones y de los derechos de votos respecto de otra. Pero esa sociedad emisora tiene, por ejemplo, supónganse, una emisión de obligaciones negociables, ¿sí?, que van a ser convertidas en acciones. Bueno, ¿qué pasa cuando esas obligaciones negociables se conviertan en acciones? ¿Va a seguir teniendo el 55% o le va a disminuir su porcentaje de participación y de votos? ¿De acuerdo? Es a esto a lo que se refiere. Podría ser también, si otra cosa a tener en cuenta, por ejemplo, que pudieran existir acciones de voto múltiple. Los casos por ahí de sociedades que han ido creciendo e incorporando nuevos socios, a veces pasa que los socios fundadores quieren reservarse, ¿sí?, el control de la sociedad. Si bien necesitan plata, porque necesitan que se incorporen nuevos socios, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, hacen una ampliación de capital, una nueva emisión de acciones, pero por ahí modifican el estatuto y dicen, bueno, las acciones anteriores, en vez de tener un voto, tienen dos. Y de esa manera, ¿sí?, siguen teniendo la mayoría en las asambleas, siguen teniendo las decisiones. Entonces, esa también es una cosa, por ejemplo, que hay que tener en cuenta. Podría ser otra situación, por ejemplo, que hubiese un anticipo a cuenta de futura suscripción de acciones, también, ¿sí?, pendiente de emisión. Ojo, que hay que ver esas acciones cuando se emitan, cómo cambian el porcentaje de composición de acciones y de votos. Eso es lo que dice la norma, o lo que intenta por lo menos
es decir, en esta diapositiva. Bueno, la definición de control conjunto, que yo ya la dije, ¿no? Esto es de la 21, dice, hay control conjunto cuando la totalidad de los socios o lo que posean la mayoría de los votos en virtud de acuerdos escritos han resuelto compartir las decisiones referentes a dirigir las políticas operativas y financieras. Esto de los acuerdos escritos es importante, ¿no? Es fundamental. O sea, votar un acuerdo donde van a votar de la misma manera en las asambleas. Se entiende que un socio tiene control conjunto con otro u otros cuando las decisiones mencionadas requieren de su expreso acuerdo. Influencia significativa. La influencia significativa es el poder de intervenir, ojo a este verbo, no definir, sino intervenir en las decisiones referentes a la fijación de las políticas operativas y financieras sin llegar a controlarlas. O sea, pueden tener influencia, pueden tener intervención, pero no las pueden definir, ¿no? No pueden llegar a controlar esa decisión. La norma, o sea, tanto la 21 como la 56, establece la presunción de que existe influencia significativa cuando la participación, directa o indirectamente, supera el 20% de los votos. Esta presunción admite prueba en contra por parte de la inversora. O sea, yo inversora tengo el 25% de los votos de una sociedad en la cual tengo participación, tengo invertido fondos. 25% de las acciones, 25% de los votos. Claro, pero si el 75%, ¿sí?, están en manos de otro accionista, de un solo accionista, y ahí tendría que analizar muy bien, ¿no?, si realmente tengo influencia. Y supónganse que además ese accionista que tiene el 75% sea el único proveedor de materias primas. Y bueno, ahí yo no sé qué tanto me van a dar bolilla, ¿no? Qué tanta influencia significativa tengo en las decisiones. ¿De acuerdo? Por eso la norma dice, esta presunción admite prueba en contra por parte de la inversora. ¿Para qué sirve todo esto? Definir si hay influencia significativa o no, para saber si tengo que aplicar el método del BPP o no lo tengo que aplicar. ¿De acuerdo? Presunción inversa. Dice, no ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente menos del 20% de los votos, salvo que la inversora pueda demostrar la existencia de influencia. Puede existir influencia significativa aun cuando otro accionista tenga el control. Sí, al revés, cambiemos el ejemplo que di al revés. Tengo el 15% de participación, el 85% lo tiene otro socio, pero supónganse que yo soy el único proveedor de materia prima o soy el que comercializa los productos, la única sociedad, el único canal de comercialización de los productos. Y bueno, ahí puedo demostrar por ahí que más allá de no tener el control, porque el control lo tiene el otro, y me van a tener que escuchar, voy a tener cierta influencia en las decisiones. ¿Está claro esto? Sí. Sí, profe. Bueno, algunos ejemplos de situaciones que configuran la influencia significativa. Dice, usualmente la influencia significativa se pone en evidencia a través de algunas de estas situaciones. Posesión de una porción tal de acciones que le permiten tener influencia en las decisiones acerca de la aprobación de estados contables y distribución de resultados, se supone más del 20% de los votos. Participación en el directorio u órganos administrativos de la emisora. Participación en la fijación de políticas operativas y financieras, existencia de operaciones importantes entre la emisora e inversora, intercambio de personal directivo, dependencia técnica, acceso privilegiado a la información e intercambio de personal directivo. Todas estas situaciones también hay que analizarlas porque nos pueden dar la pauta de si hay influencia significativa o no. Elementos a tener en cuenta para evaluar la influencia significativa.
dice, al evaluar la existencia o no de la misma, habrá que tener en cuenta la forma en que está distribuido el resto del capital de la empresa emisora, mayor o menor concentración, la existencia de acuerdos o situaciones que pudieran otorgarle el control a algún grupo minoritario, que la inversora o cualquier otro accionista pudiera tener ciertos derechos sobre acciones, opciones de compra las mismas, instrumentos de deudas convertibles en acciones o similares, que de ejercerse podría modificar el esquema de distribución de los votos a favor o en contra de la inversora, y si la emisora opera bajo restricciones severas a largo plazo que deterioran significativamente su capacidad de transferir fondos a la inversora. ¿Qué es lo que quiere decir esto? A ver, el punto A, ¿no? A ver, yo puedo tener, ¿sí?, el 20% o el 25% de participación y el 75% estar en manos de un solo accionista. Bueno, ahí tengo que ver, ¿no?, hasta dónde tengo influencia significativa. Pero no es lo mismo si yo tengo el 25% y el 75% restante está distribuido en 100 accionistas. No en uno solo, sino en 100. Bueno, ahí evidentemente la cosa cambia, ¿no es cierto? No es la misma situación. O sea, seguramente por ahí se puede configurar más fácil la situación de influencia en el segundo caso que en el primero. La existencia de acuerdos o situaciones que pudieran otorgarle el control a algún grupo minoritario. Bueno, ojo, hablemos situación, por ejemplo, de que pudiera alguno tener el control conjunto, ¿no es cierto? Otros dos accionistas tener entre sí el control conjunto, o alguno de los accionistas sin tener el control conjunto que haya cedido, ¿sí?, los votos a otro accionista. O sea, no decide, cedió la posibilidad de votar a otro accionista. Bueno, y el punto C es lo que ya explicamos, ¿no? El hecho de, por ejemplo, obligaciones negociables que se van a convertir en acciones, anticipos a cuenta de futuras suscripciones, aportes irrevocables que se van a convertir en acciones. O sea, ¿qué pasa con esa situación cuando ellos pasen a ser acciones? Y el punto D sería el caso, por ejemplo, de un concurso preventivo, ¿no es cierto?, donde hay un síndico, ¿no?, del concurso administrando la sociedad o una intervención judicial, ¿de acuerdo? En esos casos ya no, ahí no decide ninguno de los accionistas, sino un tercero. ¿Vamos bien? Sí, profe, usted cuando menciona que se van a transformar, eh, Sí. ¿qué pasaría con esa? No, lo que tendrías vos que ver, a ver, esas obligaciones negociables o aportes irrevocables que se van a convertir en acciones, ¿cuántas acciones van a ser? Si la inversora tiene alguna, o sea, va a acceder a alguna de esas acciones, o sea, porque tiene comprado obligaciones negociables, porque el aporte irrevocable lo hizo ella, entonces, ¿cómo va a quedar distribuido el nuevo paquete accionario después de que se emita? Si realmente él va a seguir teniendo el porcentaje que tiene, va a aumentar o va a disminuir. Tienen en los prácticos, hay el tercero, cuarto práctico, está este tema tratado. Ahí lo van a ver claro. O sea, es una situación inicial y hay una nueva, en este caso hay una nueva emisión, pero bueno, para el caso es lo mismo, ¿no? Para analizar esta problemática de qué pasa, ¿sí?, cuando aparecen nuevas acciones dentro del paquete accionario. Así que ahí lo van a ver. Es un caso práctico, no me acuerdo el nombre, pero es uno de los primeros. Debe ser el cuarto, por ahí lo tiene. Bueno, ejemplos. ¿Quedó aclarado? Sí, sí, profe. Seguimos. Algunos ejemplos que configuran una situación de incapacidad de ejercer la influencia significativa. O sea, ciertas situaciones que evidencian que no hay influencia significativa. Las acciones de la emisora contra la inversora que ponen en duda la capacidad de influir en las decisiones. Por ejemplo, que la emisora le inicie un juicio. O sea, a ver, ¿cuánto de influencia tengo si no puedo evitar que me haga un juicio por alguna cuestión litigiosa que haya surgido? La renuncia por parte de la inversora a derechos significativos en su condición de accionista, o sea, por ejemplo, que hubiera cedido parte de sus votos. La concentración del capital mayoritario en un grupo pequeño de accionistas, lo que yo les decía, yo tengo el 25, pero
el 75% está en manos de otro accionista, de uno solo. Entonces, ¿hasta dónde tengo influencia? La no obtención de información contable de la emisora que esté accesible para otros, la no obtención de confirmaciones escritas de la dirección de la emisora respecto de explicaciones o información requerida. O sea, estos dos puntos básicamente nosotros lo podemos sintetizar de una manera muy sencilla. No me dan bola, pido información y no me dan bola, ¿no? O sea, trata de eso, ¿no? O sea, no tiene acceso a información. Vamos a ver que para poder contabilizar, ¿no es cierto?, por el método del valor patrimonial proporcional, vamos a tener que tener acceso a por lo menos los estados contables y anuales de la emisora. Se aclara que esta enumeración es enunciativa y no taxativa, o sea, no necesariamente estas son las únicas situaciones. Cada situación de por sí no es necesariamente concluyente y deben evaluarse los hechos y circunstancias durante un tiempo adecuado antes de concluir acerca de la no existencia de influencia. Chicos, todo esto es teoría, ¿eh? Todo esto para lo único que sirve es para definir el grado de influencia en las decisiones que hay. Si hay control conjunto o si hay influencia significativa. ¿De acuerdo? Profe, pregunta. Sí. En los prácticos, para ir viendo los que usted tiene subido en su canal de YouTube, la forma de resolución para este tema, ¿es la misma que la vamos a hacer nosotros? Para ir mirándolos, para poder adelantar con el Sí, tema. chicos, sí. Sí, no creo, miren, no recuerdo exactamente porque esos prácticos los hice en la pandemia. Están hechos de acuerdo a RT21. Específicamente, ¿dónde puede estar la diferencia? En el tratamiento del valor llave. Igual como lo vamos a hacer ahora, es más sencillo y requiere menos análisis que como pueden estar planteados ahí. De todas formas, seguimos manejando el valor llave. La RT56 prácticamente lo elimina, o sea, la llave negativa o acreedora ya no existe más como existía en la RT21. Nosotros lo vamos a ver en los prácticos en el caso de la llave negativa sin hacer todo el análisis de la 21 porque ya no estaría más vigente. Es un análisis que es bastante complejo y que no tiene sentido enseñárselo y obligárselo a hacer porque es una norma que ya no está vigente. ¿De acuerdo? Vamos a seguir tratando ahora después vamos a hablar de esa diferencia entre lo que es el valor patrimonial proporcional y el costo pagado por la inversión. Lo vamos a seguir tratando como un valor llave deudora o como un valor llave acreedora. O sea, llave positiva deudora, llave negativa acreedora. Pero sin más análisis que eso. La 56 lo que hace es decir, bueno, la llave acreedora no existe y la llave deudora en realidad se considera como parte del valor de la inversión. En vez de ser un activo aparte de la inversión, aparte de lo que es la cuenta de inversión, es parte del valor de la inversión. O sea, ese es el gran cambio que hay y que afecta a lo práctico en el tema. Después los demás cambios afectan lo teórico y es más o menos lo que yo les he ido contando, ¿sí? Y que quedó acá en azul, en letra azul, que fue lo que completé hoy. Bueno, gracias. No tengan mucho drama porque, a ver, si ustedes sin saberlo estuvieran resolviendo por RT21, se lo vamos a aceptar como bueno. O sea, de hecho ya lo tenemos en claro que es así, ¿no? Vuelvo a repetir por la situación que les planteaba hoy, porque puede haber gente que lo ha visto por RT21 hace un tiempo atrás y no lo ve por la 56. Entonces, si le cambiamos el método, y bueno, después nos encontramos en los exámenes que tenemos que andar preguntando, ¿y vos cuándo lo hiciste? ¿Qué norma estudiaste? Y se lo tenemos que corregir a uno de una manera y a otro de otra manera diferente. Entonces, estamos tratando de hacer un empalme un poco más largo en el tiempo, pero menos complicado, ¿no? Para nosotros y para el alumno también, ¿sí? Así que tranquilo, no hay grandes diferencias en esto, salvo en el valor llave. Ahora lo vamos a conversar y bueno, después lo van a ver con los chicos en la práctica. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con cosas que tienen que ver más que nada con la práctica, ¿no? Método del valor patrimonial proporcional o de la participación. Yo aclaro que yo no sé si en todas las sedes y en todas las comisiones, en contabilidad 2, la antigua contabilidad 2, ahora se llama contabilidad creo que intermedia. Algunos profesores lo dan el tema del valor patrimonial proporcional
no sé si es el caso de alguno de ustedes les ha pasado. No lo dan, obvio, con la profundidad que lo estamos viendo nosotros, o que lo vamos a ver nosotros, ¿sí? Pero bueno, simplemente para comentarle que por ahí algunos ya algo del tema saben. El método del valor patrimonial proporcional es un método de contabilización de este tipo de inversiones que hemos venido conversando, inversiones que dan algún tipo de influencia en las decisiones, que son inversiones a mediano o largo plazo, que tienen un objetivo generalmente de algún tipo estratégico, ¿no es cierto? O de mantener una inversión en el tiempo, no una inversión especulativa como había dicho al principio, comprar acciones o títulos, comprar acciones en la bolsa para venderlos cuando sube la cotización. Eso no. Eso se sigue evaluando por el método de costo. ¿Sí? Bueno, este método del valor patrimonial proporcional lo que propone es lo siguiente. La inversión se registra inicialmente al costo. Esta es una cosa que usted me va a decir, pero profesor, usted me está diciendo que eso es para las inversiones temporarias y ahora me dice que es para el BPP. Bueno, yo siempre con este punto de la norma y la 56 lo vuelvo a repetir, no me gusta la forma en que está expresado, pero después van a ver que se los voy a explicar y tiene un porqué. ¿Sí? Entonces, inicialmente hay costo. Vamos a dejarlo así. El valor de la inversión se modifica posteriormente para reconocer la parte que le corresponde de la empresa inversora en las pérdidas o ganancias obtenidas por la emisora luego de su adquisición. Y acá está una de las cosas más importantes, ¿no?, que tiene el método. ¿Qué pasa? En el método de costo, ustedes, ¿cuándo registraban la ganancia, ¿sí?, de una acción de otra compañía? ¿En qué momento? ¿Qué tenía que ocurrir? ¿La venta, profe? ¿Cómo? ¿Tiene que ocurrir la venta? La venta, si había ganancia en la venta, pero antes, a ver, ¿vos para qué las comprabas? Está bien, a ver, en una cuestión especulativa por ahí de muy corto plazo, ganás con la venta. Pensá en otra posibilidad, ¿no? O sea, El que esas aumento. acciones... Sí, a ver, El La aumento, distribución, a ver, no los escucho porque se superponen el sonido. el aumento del precio, el Y bueno, aumento del... sí, bueno, eso por un tema de medición. ¿Y qué genera esa acción? la, la distribución de utilidades. Claro, ¿cuándo se cobraba un dividendo, no? Básicamente eso, más allá de las diferencias de precios por medir la BNR al cierre, que había una ganancia, ¿no es cierto? Pero es una ganancia, un resultado por tenencia, o como decía el compañero, por la venta, que es un resultado por la venta. A ver, generalmente uno, si la tenía y había una distribución de resultados, eso era lo que registraba, ¿sí?, como ganancia, ¿sí?, de esas acciones. Dividendos a cobrar a dividendo ganado y después caja a dividendos a cobrar. Ahora, esos dividendos a cobrar eran ganancias que se distribuían de cualquier año, ¿no es cierto? O sea, no porque necesariamente tenían que ser del último año, del momento que ustedes las habían tenido. Por ahí era ganancias, distribución de ganancias de un momento que ustedes era previo a haber comprado esas acciones. Y sin embargo, en el momento en que se distribuían, ustedes la tenían en su poder y tenían derecho a cobrarlo. Y registraban la ganancia. Bueno, el método del valor patrimonial proporcional hace lo opuesto a eso. Es decir, a ver, como nosotros estamos teniendo una inversión que la tenemos con la idea de su permanencia en el tiempo, ¿sí?, vamos a registrar los resultados de esa inversión en el mismo ejercicio en que la empresa emisora ha generado esos resultados. Por eso yo les decía que tenemos que tener siempre, ¿sí?, como requisito para poder contabilizar, por lo menos el balance anual de la emisora. ¿Por qué? Porque la idea es aplicar de una manera más correcta el principio de devengado. Es decir, a ver, si yo tengo las acciones de esta compañía durante todo este año y durante ese año la empresa emisora generó esta ganancia, bueno, yo es lógico que reconozca como ganancia, ¿sí?, de mi inversión la partecita que me corresponde, o sea, el porcentaje de participación que yo tengo del capital sobre ese resultado.
¿Por qué? Y porque en realidad ese resultado, ¿sí?, está en el patrimonio de la emisora. Y si el patrimonio de la emisora aumenta, aumenta también mi valor patrimonial proporcional. De ahí el nombre, ¿no? De ahí el nombre del método, valor patrimonial proporcional. O sea, mi inversión vale una proporción, ¿sí?, del patrimonio de la emisora. ¿Qué proporción? Bueno, el porcentaje de participación que yo tengo. ¿Sí? Si yo tengo el 35% del patrimonio, ¿sí?, de la emisora, o sea, tengo una participación del 35% en el patrimonio de la emisora, mi inversión tiene que estar evaluada en mi contabilidad, que soy el inversor, siempre al 35% del patrimonio de la emisora. Con lo cual, si hay un cambio en el patrimonio de la emisora porque hubo una ganancia o una pérdida en el ejercicio, yo tengo que registrar el aumento por la ganancia o la disminución por la pérdida de mi inversión en mi contabilidad, ¿no?, que soy el inversor. ¿Se entiende esto, chicos? De ahí el nombre, método del valor patrimonial proporcional. Entonces, mejor aplicación del principio de devengado respecto de lo que era el método de contabilización por el costo, ¿no?, que registramos como ganancia la distribución de dividendos o eventualmente ganancias por tenencia, como dijeron ustedes que está bien, ¿sí?, o por la venta cuando son vendidas. Las distribuciones de ganancias acumuladas, que no sean dividendos en acciones de la emisora, recibidas, disminuyen el valor de la inversión. O sea, si la emisora está distribuyendo parte de su patrimonio, ¿sí?, ¿qué pasa? Disminuye su patrimonio y consecuentemente disminuye el valor de mi inversión. Entonces, fíjense, ¿no?, la paradoja respecto al otro método. Mientras que en el otro método una distribución de resultados era una ganancia para nosotros, ahora, ¿sí?, una distribución de resultados es una pérdida. ¿Por qué? Bueno, en parte es pérdida y en parte es un derecho a cobrar, ¿no? O sea, si yo tengo el 35% y distribuye dividendos, bueno, por el 35% de esos dividendos totales yo voy a tener un derecho a cobrar porque soy accionista. Sí, pero hay otros 65% de esos dividendos que van a terceros y que están disminuyendo el patrimonio de la emisora. Consecuentemente, eso sí, disminuye el valor de mi inversión y es una pérdida. O sea que ahí va a ser resultado de inversiones a inversiones, en el método del valor patrimonial proporcional. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se está disminuyendo el patrimonio de la emisora. Lo mismo que si la emisora decidiera pagar dividendos a honorarios a directores. Esos honorarios a directores, esa distribución, ¿qué pasa? Y es resultados no asignados que hace la emisora a dividendos a pagar. Y esos resultados no asignados es una disminución de su patrimonio. Consecuentemente, para mí, que soy el inversor, es una disminución de mi inversión. A ver, discúlpenme que voy a ver a alguien levantó la mano. Yo, profe Bianca. Entonces, Bianca, decime. le hago la consulta. Entonces, Sí. cuando la empresa emisora distribuye ganancias, sería una variación modificativa de mi patrimonio, ¿verdad? Sí, de tu inversión, correctamente. Sí, No sé correcto, si correcto. puede repetir el asiento así al aire que tiró para yo tener un apunte al lado de ese punto. Mira, vos suponete que, bueno, si la emisora cierra balance, tiene una ganancia, ¿sí?, de 100.000, y vos tenés un 35% de patrimonio, ¿sí?, de participación en el patrimonio. Ojo, fíjense que distingo entre participación en el patrimonio y participación en los votos, ¿sí? Para nosotros, para aplicar el método del BPP, vamos a tener que siempre tener en cuenta participación en el patrimonio. La participación en la cantidad de votos tiene que ver para definir control conjunto o influencia significativa. ¿Y por qué esta distinción? Y porque puede haber acciones de voto múltiple. Si yo, por ejemplo, tuviera acciones de voto múltiple, por ahí tengo el 35% de participación, ¿sí?, en el patrimonio, y puedo tener un 45, 50, 60% de participación en los votos. ¿Por qué? Porque tengo acciones de voto múltiple. Tengo acciones que me dan más de un voto. ¿Se entiende? Entonces, para el BPP siempre hablemos de participación en el patrimonio. Pero te decía, suponete que cierra los estados contables y arrojo una ganancia de 100.000. Yo tengo el 35%.
Bueno, en cuanto yo tenga el balance de la emisora que arroja esa ganancia de 100.000, yo lo que tengo que hacer es inversiones a resultado inversiones en el mismo ejercicio por el 35% de 100.000, o sea, 35.000. Ahí habré registrado el aumento de mi inversión por haber aumentado, ¿sí?, a causa de la ganancia del ejercicio, el patrimonio de la emisora. ¿Se entiende? Sí. Bien. Igual todo esto lo van a ver en la práctica, en todos los prácticos prácticamente. Dice que pueden requerirse otros ajustes para registrar modificaciones de la participación en el patrimonio neto de la emisora por variaciones del mismo que no hayan pasado por su estado de resultados. Por ejemplo, aumentos o disminuciones de capital, ¿sí? O sea, la emisora aumenta el capital, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con mi BPP? ¿Qué pasa con mi participación? Esto, chicos, lo van a ver en el mismo práctico que les mencioné hoy, lo van a ver ahí, ¿sí? A ver, tengan presente, ¿sí?, lo siguiente, que es un concepto que por ahí lo tendrían que traer sobre todo de contabilidad 1, ¿no?, de contabilidad básica, que es el derecho de preferencia que tienen los accionistas. ¿Se acuerdan de eso? Yo no, profe. ¿No se acuerdan? No, Bueno, profe. el derecho de preferencia que tiene un accionista es el derecho que él tiene por ser accionista de que si hay una nueva emisión de acciones, él pueda suscribir, si por lo menos el mismo porcentaje de esa nueva emisión que tiene. O sea, si él tiene un 25% de participación, ¿sí?, y hay una nueva emisión de acciones, bueno, de esa nueva emisión él tiene derecho a poder suscribir, y la obligación posterior de integrar, ese 25%. Es un derecho que acuerda la ley de sociedades comerciales, el actual Código Civil y Comercial, ¿no?, del 2016. ¿Sí? Eso es lo que es el derecho de preferencia, que ante una nueva emisión de acciones tiene derecho, ¿sí?, no obligación, de suscribir de esa emisión el mismo porcentaje que ya tiene. Entonces, eso tiene que, después lo van a ver en el práctico, qué pasa si ejerce el derecho, o sea, si tiene el derecho al 25, si ejerce el 25, si ejerce el 15, si no lo ejerce, si ejerciera en vez del 25 el 40, qué pasa con su participación, ¿sí? O sea, qué pasa con su BPP, ¿sí? Y también, obvio que esto tiene influencia en lo que es la cantidad de votos, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Vuelvo a repetir, en ese práctico ven todas estas situaciones. Una nueva emisión y el ejercicio no del derecho de preferencia puede hacer variar el BPP y puede hacer variar también la participación en la cantidad de votos. Tengan presente eso para cuando vean el práctico. Y esto de lo que es el derecho de preferencia. Aplicación del método, o sea, ¿desde cuándo se aplica el método del valor patrimonial proporcional? Desde la fecha en que se adquieren las acciones que implican asumir los derechos y obligaciones que permiten configurar la situación de control o influencia. O sea, desde la fecha en que yo compro las acciones que me dan influencia o control, desde ahí tengo que aplicar el método. Se debe aplicar siempre que la inversión no haya sido adquirida y se posea con vistas a su disposición o venta dentro del plazo de un año. ¿Sí? Esto también lo dice la 56, esto mismo. Se debe discontinuar desde la fecha en que por venta parcial o por otras circunstancias desaparecieran los factores que justifican la aplicación del método. O sea, si vendo todas las acciones, obvio que ya no voy a aplicar BPP, no, las voy a dar de baja, van a desaparecer, pero si por ahí, no sé, tengo un 35% y en un momento vendo el 15%, ¿sí? Bueno, en principio, si no conservo la influencia con lo que me queda, debería discontinuar el método. ¿Sí? En ese caso, ¿sí?, el BPP, el último BPP determinado, queda como si fuese un costo. O sea, no se aplica más BPP, lo que queda de inversiones queda medido ese último BPP y no se modifica más por todo lo que dijimos. O sea,
ganancias de la emisora, ¿no es cierto? O sea, cierre de balance con una ganancia, con una pérdida, distribución de resultados, todo eso ya no se registra más. Se registrará después de ahí en más como si se aplicara el método de costos si es que hay algún dividendo que se haya votado y se tenga para cobrar. Ahora, respecto de lo del segundo párrafo, dice, chicos, se debe aplicar siempre que la inversión no se haya sido adquirido y se posea con vistas a su disposición o venta dentro del plazo de un año. Esto sería el caso por ahí de decir, bueno, a ver, hay una sociedad que está en manos de un accionista, hay un accionista de una sociedad, tiene el 80% de esa sociedad. Y el tipo está necesitado de plata y la vende la participación, vende las acciones. Yo realmente, o sea, veo que es un buen negocio, pero no me interesa participar de ese negocio a mediano o largo plazo. Las compro porque es un buen negocio, pero con la idea de en 2 o 3 meses poderlas vender al precio que realmente vale. Bueno, esa sería la situación que plantea el segundo párrafo. Puede ser que yo por ahí esté comprándose el 40, el 60, el 80, el 95% de las acciones, pero no tengo idea de conservarlas, sino que lo hago porque es un buen negocio y la voy a vender pronto, dentro del plazo, antes de un año. Entonces, bueno, en ese caso no aplicaría el método. ¿Está claro esto? Bueno, acá habla de algunas cuestiones de forma, más que nada. Dice condiciones para aplicar el método, para poder aplicar el método del valor patrimonial proporcional, ¿no? Yo lo tengo que hacer, vuelvo a repetir, contando con un juego de estados contables de la emisora. Entonces, a ver, ¿cómo está hecho? ¿En qué idioma en cuanto a normas contables está hecho ese juego de estados contables? A eso se refiere en esta parte de la norma, dice, y en cuanto a las normas contables con las que se confeccionaron los estados contables de la emisora. Las mismas normas contables que las utilizadas por la inversora en los casos de control o control conjunto, y las normas contables vigentes cuando la inversora ejerza influencia significativa en la emisora. O sea que fíjense que si hay control o control conjunto, la emisora tiene que haber utilizado las mismas normas contables, ¿sí?, que la inversora. Esto es muy complicado y no, porque si se supone que tengo una situación de control o control conjunto, puedo obligarla a que adecue sus normas contables a las mismas que utilizo yo, que soy la inversora. Ahora, es un poco menos exigente la norma en el caso de que haya influencia significativa, porque dice, bueno, a ver, si no son las mismas, que sean las que están vigentes, ¿no? Ahí exige menos. De todas formas, ahora después vamos a ver que, previo a la aplicación del método, nosotros vamos a contar con un balance lo más cercano posible a la fecha de compra de nuestra inversión, de nuestra participación, y no obstante eso, vamos a por ahí tener que hacer sobre ese balance algún ajuste, que podría ser bien por ahí adecuación de alguna norma, ¿no? De las normas que utilizó la emisora a alguna norma que utilizamos nosotros, corrección de algún error que por ahí hayamos detectado en ese balance previo a aplicar el método del valor patrimonial proporcional, ¿sí? Acá hay otra de las condiciones o cuestiones de forma que tiene que ver respecto de la fecha de cierre del ejercicio económico de la emisora. Vuelvo a lo mismo, para aplicar el BPP necesitamos tener un estado contable lo más cercano posible a la fecha en que hayamos comprado la inversión. ¿Qué tan cercano? Bueno, tenemos que ver cómo son los cierres de ejercicio de la emisora y de la nuestra, y la fecha que estamos comprando, ¿no? Entonces dice la norma que cuando el mismo, ¿sí?, el ejercicio económico de la emisora finalice en fecha distinta al mío, al de la inversora, deberá aplicarse el método sobre estados contables especiales de la emisora a la fecha de cierre de la inversora. Si hay una situación de control, chicos, no hay ningún problema. A ver, yo estoy comprando, ¿no es cierto?, la inversión en el mes de febrero, y supónganse que la emisora cierra sus estados contables en septiembre. Bueno, yo estoy comprando y de ahí estoy comprando una participación que me otorga el control. Entonces lo que puedo pedirle es que haga un juego de estados contables al 28 de febrero o al 31 de enero, no sé, pues si la estoy comprando en febrero, para tenerlo
lo más actualizado posible. Y sobre ese juego de estados contables poder aplicar el BPP y contabilizar mi inversión. Dice, en casos especiales se podrá mantener la diferencia entre ambos cierres siempre que la misma no exceda de los 3 meses. O sea, el cierre de la emisora debe ser anterior a lo de la inversora, ¿no? O sea, yo compro en febrero, pero cerró en diciembre. Bueno, bárbaro, si no hay operaciones importantes entre ambas, sí podría utilizar el de diciembre. En los casos de no coincidencia deberán contemplarse mediante ajustes aquellas transacciones entre emisora e inversora que hubieran modificado el patrimonio de la emisora y que hubieran ocurrido entre ambas fechas. Entonces sería cuando fuese más de 3 meses, si nos tenemos que manejar con un balance que tiene más de ese tiempo, y bueno, habrá que ajustar, ¿sí?, por las operaciones, o sea, entre emisora e inversora que haya habido en ese plazo. No es lo más común, esto es una cosa que lo decimos a nivel teórico, no hay ningún práctico tampoco con una situación planteada de esto porque no es tan habitual, ¿no? Bueno, existencia de distintos tipos de acciones. Dice que cuando la emisora tenga clases de acciones en circulación que otorguen diferentes derechos patrimoniales y o económicos, el cálculo del valor patrimonial proporcional y la participación sobre los resultados de la empresa inversora deberá hacerse separadamente para cada una de ellas y sobre las bases de sus condiciones de emisión. Ojo, acá, ¿cuáles son los distintos tipos de acciones que puede haber? Por ejemplo, acciones ordinarias y acciones preferidas. La acción preferida es preferida porque tiene preferencia o asegura un beneficio determinado en cuanto a dividendos. Bueno, entonces, ojo, ahí lo van a ver en la práctica, es como que la norma dice, bueno, ojo que hay dos BPP por hacer diferentes, ¿no? Un BPP para las ordinarias y otro BPP sería el de las preferidas, si es que usted tiene que aplicar BPP y tiene acciones preferidas. Si el patrimonio neto de la emisora estuviera compuesto de aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de acciones, deberá tenerse en cuenta los efectos que las condiciones de emisión tuvieran previsto para su conversión y el efecto de los mismos sobre el cálculo del valor patrimonial proporcional. Bueno, esto ya lo habíamos dicho hoy, ¿no? O sea, lo habíamos dicho desde el punto de vista de cómo podía modificar la estructura de votos, pero bueno, también hay que tener en cuenta esto, ¿no?, para cómo modifica el BPP. Bueno, esto en todo caso léanlo, porque quiero adelantar un poquito más que nada ya para ir a la aplicación del método. Acciones en cartera. Esto también otra cuestión a tener en cuenta. A ver, quiero ir acá. Sí. Vamos a ir a lo que es ya la aplicación del método. Léanlo, son dos o tres que pasamos, cualquier cosa me preguntan. Tratamiento de las compras. ¿De qué compra se refiere? De la compra de las acciones que nos dan la participación por la cual vamos a tener que aplicar el BPP. Yo acá lo que les pido, chicos, a ver, mentalmente pensemos en el asiento, ¿sí?, de compra de la inversión. O sea, ¿cómo vamos a contabilizar la compra de esas acciones? ¿Qué es lo que vamos a registrar en el debe? La cuenta inversiones, ¿sí? Inversiones en sociedades controladas, inversiones en sociedades relacionadas, o sea, nosotros inversiones, usamos la cuenta inversiones para distinguirla de lo que era la cuenta títulos y acciones que la reservamos para las inversiones corrientes, ¿no? Inversiones. A, la forma en que la paguemos. Todo lo que nosotros entreguemos para pagarla va a constituir el costo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que decía el primer punto de esa filmina que decía, inicialmente se mide su costo. Sí, inicialmente lo que tenemos que hacer es determinar el costo de adquisición. A ver, ¿qué es todo lo que puede ir en el debe y cómo medir lo que va? Perdón, todo lo que puede ir en el haber, discúlpenme. En el debe la inversión, todo lo que puede ir en el haber que conforma la forma de pago de esa inversión que estoy comprando.
¿Por qué? Y porque puedo pagarlo en efectivo, puedo pagarlo con bienes, puedo pagarlo en efectivo al contado y puedo pagarlo en efectivo diferido. Puedo inclusive hacerme cargo de una deuda, puedo inclusive por ahí pagarlo con acciones propias mías. Entonces, ¿cómo se determina todo ese costo? Bueno, y acá la 21 y la 56 va desgranando todas las posibilidades que hay, que vuelvo a repetir, esto es enunciativo, ¿no? Puede haber alguna otra que por ahí no la haya contemplado. Si yo, por ejemplo, esa inversión la voy a pagar entregando determinados bienes, o sea, por ejemplo, a los accionistas que me venden las acciones, me comprometo a entregarles bienes de cambio, ¿sí? O un bien de uso. Bueno, esos yo los tendría que tomar a su valor corriente. O sea que cuando haga A bienes de uso, A bienes de cambio, voy a tenerlos que evaluar a su valor corriente. Si yo, por ejemplo, la voy a cancelar la compra mediante pagos monetarios posteriores, o sea, ¿qué quiere decir esto? Te voy a pagar, no sé, 100.000 a 30 días, 100.000 a 90, 100.000 a 120. Bueno, lo que tendría que hacer es esos pagos diferidos en el tiempo, tomarlos a su valor actual, o sea, descontarlos al valor de contado. ¿Cuánto valen hoy? Buscar una tasa de interés de mercado y sacarle el valor actual hoy. La otra posibilidad de decir, bárbaro, yo compro acciones, pero te entrego acciones mías, que sería otra posibilidad. Bueno, esas acciones mías que yo te entrego, podría tomarla al valor de mercado, ¿sí? Si cotizan, al BPP mío o al BPP, o sea, al BPP de la que te estoy comprando, de la adquirida, ¿sí? El más representativo, dice la norma. En realidad nosotros, y lo hemos tomado en algún parcial, hay un práctico incluido que creo que está dentro de los adicionales, que se entregan acciones propias, ¿sí? Y van a ver ahí, o se entregan, no recuerdo si acciones propias, se emiten acciones propias para pagar esa inversión, ¿sí? Y como esas acciones tienen un BPP o tienen un valor de mercado, lo que se reconoce como diferencia entre el valor nominal y el valor de mercado es una prima, si era una emisión, o sea, se emiten acciones nuestras para poder comprar, es un práctico, eso ya ahí lo van a ver, cómo se trata el tema. Puede ser que haya ajustes al precio que dependan de hechos futuros, se los incluye en el costo y cuando se los considera probable y su importe se los puede medir en forma confiable. Podría ser, por ejemplo, chicos, nosotros compramos la participación y pactamos un precio, pero también pactamos que si en los próximos 5 ejercicios esa empresa emisora o esas acciones generan una utilidad superior a un X porcentaje de su valor, se le va a reconocer un mayor precio, ¿sí? O sea, se le va a hacer un pago extra. Ahí habría un ajuste al precio de esas acciones que depende de un hecho futuro. ¿Cuál es el hecho futuro? Bueno, que supere el nivel de utilidades de la emisora un determinado porcentaje, ¿no es cierto? Un determinado importe establecido. O sea, hay un ajuste al precio que va a depender de un hecho futuro. Entonces lo que dice, bueno, considérelo en la medida que lo pueda estimar probable, ¿no? Que sea probable y que se pueda hacer una medición confiable. El pago por costos directos de adquisición, como honorarios, comisiones, forman parte del costo de inversión. O sea, si por ejemplo, a ver, esa transmisión de acciones requiere, o sea, recurrir a un escribano y pagar honorarios, algún tipo de sellado, algún tipo de impuesto, bueno, eso es parte del costo, o sea, debe ser considerado también como parte del costo. También podríamos, por ejemplo, entregar activos identificables de la emisora, o sea, la pagamos la inversión entregando un inmueble, entregando un rodado, ¿sí? Ahí hay que tomarlo, o hacerlo salir, ¿no? Acreditar ese inmueble, ese rodado, por su valor corriente, por supuesto que con el límite de su valor recuperable. Lo mismo se podría entregar algún intangible, sería solamente si cumplen con las exigencias de la resolución técnica número 17, ¿sí? Bueno, que son los que ustedes ya han visto en la 56, eso no cambia, o sea, ese intangible tiene un valor que se puede determinar en forma confiable y que está reconocido, ¿no? Como un activo. Y luego también podría ser que nosotros
paguemos con un pasivo. ¿Cómo pagar con un pasivo? Me van a decir, sí, a ver, que se hagan cargo de alguna deuda que nosotros tenemos. Y en ese caso, a su costo, perdón, discúlpeme, me equivoqué. Pasivos identificables de la emisora a su costo estimado de cancelación. Está bien, sí, o sea, entregar un pasivo, que se hagan cargo, ¿no es cierto?, de algún pasivo, que obvio eso restaría, ¿no es cierto?, del costo. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto es el haber. O sea, hemos visto cómo se mide el costo, ¿sí?, de la compra de la inversión, que en principio sería la primera medición que estamos haciendo de la inversión, ¿no? Al costo, o sea, todo el haber del asiento de compra. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la norma? Antes de terminar con la contabilización tenemos que seguir estos pasos. Primero, determinar el costo de adquisición. Bien, ya lo hicimos, ¿no es cierto? Analizamos todas las posibles formas que tenemos de cancelar, ¿sí?, la compra, esa adquisición de la inversión y cómo medirla. Eso sería el costo de adquisición. Todo lo que suma el haber de ese asiento. Luego, lo que tenemos que hacer es asignar mediciones a la fecha de adquisición. ¿Qué es lo que quiere decir esto, chicos? Nosotros ahí tenemos que ir a ver el balance de la emisora y decir, a ver, ¿qué es lo que hay adentro de ese juego de estados contables? ¿Qué hay dentro de sus activos? ¿Qué hay dentro de sus pasivos? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con los inmuebles? ¿Sí? ¿Cómo los va a tener valuados la emisora, esos inmuebles que están en su balance? ¿De qué manera los tiene evaluados? Ahí sí quiero que me contesten ustedes. A ver, lo vieron en la primera parte de la materia, lo vienen viendo desde contabilidad. ¿Cómo están medidos, por ejemplo, los inmuebles? Sí. Al costo de la adquisición. Al costo histórico, sin menos depreciaciones si correspondiera. Sí, exacto, ¿no es cierto? Bueno, hay otros bienes de uso, por ejemplo, móviles, o sea, rodados, por ejemplo, que también podrían estar evaluados al costo menos depreciaciones, ¿no es cierto? Hay bienes de cambio que por ahí están medidos al costo de reposición, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que ir a hacer es ir a ver cada uno de esos activos y pasivos, ¿sí? Si la medición que tienen, la evaluación que tienen en el balance, ¿sí?, de la emisora realmente es el precio, ¿sí?, o es su valor razonable. ¿Qué quiero decir con esto? Chicos, nosotros estamos comprando acciones que son representativas del patrimonio de esa emisora. Estamos comprando sus activos y sus pasivos. Entonces, yo les pregunto, ¿sí? Siempre doy el mismo ejemplo, por ahí los que son de Luján se van a ubicar mejor, pero supónganse que yo estoy comprando el 95% o el 98% o el 99% de la sociedad que es dueña, ¿sí?, del local del Breaking Point. No sé si se ubican, el Breaking Point es la confitería tradicional de Luján, que está en la esquina de la plaza, ¿sí?, enfrente al Banco Provincia, a media cuadra de la municipalidad, que es un edificio de, no sé, debe ser de la década de 1920, ¿sí? Y ese inmueble está evaluado su costo histórico. A ver, ¿tendría sentido que mi inversión refleje el 99% de ese costo histórico? O sea, ¿realmente valuando la inversión de esa manera estará bien valuada? O sea, ¿esa inversión estará valuada a su valor razonable? ¿Qué les parece? No. No. Bueno, lo que hay que hacer es precisamente lo que dice este punto. Entonces, yo tengo que ir a ver, decir, bueno, a ver, en definitiva yo estoy comprando ese patrimonio, entonces tengo que buscar corregir, ¿sí?, previo a la aplicación del BPP, todos esos valores, ¿sí?, todas esas mediciones de todos esos bienes, ¿sí?, para llevarlo a un valor que sea su valor razonable, ¿no es cierto? Que sea realmente un valor que sea representativo
de lo que es el valor de la inversión que estoy comprando y de la verdadera riqueza que estoy adquiriendo. Entonces, esto es lo que dice la norma. A ver, agarren el balance, ¿sí?, de la emisora y fíjense rubro por rubro de activo y pasivo. A ver, sí, la caja, bueno, no hay duda, la caja está a su valor, eso no hay posibilidad de modificar nada, ¿no es cierto? Y va a estar bien valuada. Pero ¿qué pasa con los bienes de cambio? ¿Lo tiene a costo histórico? ¿Lo tiene a costo de reposición? ¿Será realmente ese el precio al cual usted lo está comprando? ¿Qué pasa, supónganse, con a ver, los créditos? ¿Los créditos están bien valuados? ¿Se evaluaron las posibles incobrabilidades? Bueno, ahí, más que hacer una asignación de medición, habría que, ¿no es cierto?, hacer una estimación de riesgo y ver si hay que previsionar algo. Sería corrección de un error, ¿no es cierto? Si esos créditos, por ejemplo, no se evaluaron las posibles incobrabilidades. ¿Qué pasa con los bienes de uso? ¿Qué pasa con los inmuebles? Y esos inmuebles están valuados a costo histórico. Y bueno, habría que llevarlo a un valor corriente, ¿no es cierto? Un valor que sea representativo de su valor razonable. ¿Qué pasa con los rodados? Están a su costo de adquisición y ese es el valor razonable. ¿Es una expresión de su valor al día de la fecha que estamos comprando? No. ¿Qué pasa con los pasivos? ¿Los pasivos realmente están medidos a su costo de cancelación? O sea, si yo hoy quisiera cancelarlo, ¿cuánto me salen esos pasivos? ¿Lo que dice el balance o un valor diferente? Entonces, eso es lo que dice la norma. O sea, asignar las mediciones a la fecha de adquisición de activos y pasivos del balance de la emisora. Y una vez que ese balance de la emisora ustedes tienen corregidos los errores, hechos los ajustes que haya que hacer por adecuación de normas, ¿sí?, por corrección de errores, como por ejemplo puede haber sido no haber estimado una incobrabilidad o no haber estimado un pasivo contingente, hechas las mediciones correspondientes. Una vez que ese balance está corregido, ustedes ahí lo que hacen es aplicar sobre ese balance corregido el porcentaje de participación que están comprando. Y de ahí surge el valor patrimonial proporcional. De ahí surge lo que ustedes van a poner, ¿sí?, como valor en la cuenta inversiones. En el asiento, en el debe de inversiones, ese es el valor que van a poner. El 35, el 40 o el porcentaje que sea sobre ese balance corregido. Corregido por errores, por adecuación de normas, por diferencia de fecha y corregido porque han llevado las mediciones, ¿sí?, a sus valores corrientes. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, ustedes piensen que no están comprando las acciones solamente, están comprando a través de esas acciones todos sus activos y pasivos. Y esos activos y pasivos pueden tener valores diferentes, ¿sí?, a los que figuran en el balance. Entonces, si nosotros queremos que nuestro BPP tenga una medición razonable, debemos contemplar todas estas situaciones. ¿Lo ¿Hay alguna ajustamos? duda? Sí. O sea, ¿lo ajustamos a los valores corrientes? Claro, obvio. A ver, chicos, nosotros pónganse en el lugar de inversora. Estamos con un papel que es el balance de la emisora. Nosotros hacemos la corrección y quedarán nuestros papeles de trabajo para poder aplicar el BPP. La emisora, para ella el balance está bien, ¿de acuerdo? O sea, el que nos trajo y nos dio el papel que nos dio está bien, ¿de acuerdo? Nosotros, para aplicar el BPP en un papel de trabajo, tenemos que hacer todas esas correcciones. ¿Se entiende lo que digo, no? O sea que ¿Sí? no impactamos en ningún momento en la No, contabilidad de la para emisora. nada. No, para nada, para nada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Bien. Bueno, entonces ahora nosotros tenemos en el asiento de inversiones un montón de cositas que hay en el haber, no sé, caja, viene de cambio, pasivos, o sea, alguna cuenta a pagar, porque lo vamos a pagar diferido el precio. No nos coincide lo que tenemos en el debe con lo que tenemos en el haber. ¿Sí? Bueno, ¿qué decía la resolución técnica 21? Dice, puede ocurrir que el costo de adquisición, o sea, lo que está en el haber, sea mayor que lo que está en el debe. En ese caso, la diferencia es una llave positiva. O sea, falta algo en el debe y lo que falta en el debe puede ser un resultado negativo
u otro activo. Bueno, la RT21 decía, es una llave positiva, ¿sí? Es un valor llave. En realidad, nosotros estamos pagando, ¿sí?, más de lo que en realidad vale la inversión. Pero, ¿sí?, se decía, bueno, ¿y por qué lo estamos pagando más? Y bueno, porque en realidad lo estamos pagando más porque nos están vendiendo también la posibilidad de tener unas expectativas y ganancias en el futuro, ¿no? Entonces, por ahí estaba ese viejo concepto de decir, sí, el valor llave es el valor actual de las superutilidades futuras, y sí, nos están cobrando más por el 90% del paquete accionario, porque en realidad esta empresa es una empresa que anda muy bien, y bueno, no nos cobran solamente el 90% de los activos menos los pasivos, sino también nos están cobrando un plus porque nos están permitiendo acceder a las ganancias que va a haber en el futuro o a las ganancias extraordinarias que va a tener en el futuro. Entonces, por eso se decía que era un activo, ¿no? Porque esa llave daba derecho a percibir utilidades en el futuro. Bueno, la RT21 decía, es un activo distinto de la inversión, o sea, tenemos inversiones, llave, a caja, bienes de cambio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un activo distinto. La 56 acá lo que dice es, la llave es parte del valor de la inversión, ¿sí? O sea, es inversiones. Nosotros en los prácticos todavía lo vamos a seguir tratando como una llave positiva, o sea, como un activo distinto al del valor de la inversión. ¿Se entiende? Por supuesto que ese activo se va a consumir. ¿Y cómo se va a consumir? Decía la 21, y bueno, habrá que consumirlo en función de cómo se produzcan, ¿sí?, esas superutilidades futuras. En realidad se terminaba amortizando ese activo en una X cantidad de años y punto, ¿no? Porque no era un cálculo sencillo, es decir, primero, prever si había, prever si iba a haber superutilidades futuras y cómo se iban a producir a lo largo del tiempo. Con lo cual se amortizaba en 5 años y santo remedio, dentro del esquema de la 21. La 56 lo simplifica porque dice, bueno, es también parte del valor de la inversión. Ahora, la otra situación es la inversa, que es lo que dice el punto B. El costo de adquisición, o sea, lo que está en el haber, ¿sí?, es menor a lo que hay en el debe, o sea, al valor de la inversión. Supónganse inversión es 300.000, a caja 280.000, ¿sí? Bueno, ahí la 21 hacía un análisis que era bastante más complejo, es decir, bueno, ¿y por qué se paga más barato de lo que en realidad vale? Y porque nos están vendiendo un bodrio, esta empresa no va a ganar o no va a ganar lo que tendría que ganar, por eso nos están cobrando más barato. Entonces, la llave negativa era una ganancia diferida, una cosa que era medio traída de los pelos, porque después en el balance, si llave negativa, ¿dónde lo ubicamos? Del lado del haber. O sea, cuando tenemos que armar el balance, ¿qué es un pasivo? No, no es un pasivo. ¿Es patrimonio neto? No, no es patrimonio neto. No sabíamos dónde meterla, ¿no? Bueno, lo que la 56 lo simplifica. Dice, no hay llave negativa, directamente hay una ganancia en el momento de la compra. Con lo cual ustedes ven que en definitiva la 56 en este caso simplifica las cosas. Nosotros en lo práctico vamos a ver que si en algún caso, no recuerdo, hay una llave negativa, lo vamos a poner como llave acreedora y punto. No vamos a entrar en más análisis porque si leen la 21 en esto, la llave negativa había que seguir haciendo el análisis. Había que ver si se pagaba menos porque había expectativas de pérdidas futuras, o sea, decir, bueno, me la vendieron más barato porque esta empresa es un bodrio, va a perder plata, ¿sí? Había que ver si me lo vendieron más barato porque en realidad, está bien, yo corregí el valor de los bienes y determiné el BPP en base a eso, pero por ahí no me cobraron ese valor por los bienes, o sea, por el inmueble del Bricking, en vez de haberme cobrado el 90% de, no sé, 4 millones de dólares, me cobraron el 90% de 3 millones de dólares. Yo lo corregí, lo puse en 4, pero me cobraron menos. Y entonces, ¿qué hago con la diferencia? Y me queda esta diferencia acreedora. ¿Y cómo la consumo? Y bueno, habría que ver en función de cómo se amortiza ese bien, ¿sí? O sea, análisis que no le vamos a pedir porque, vuelvo a repetir, es una norma contable que ya no tiene vigencia, la 21, y no le vamos a complicar la vida haciéndole estudiar algo que ya no tiene vigencia.
De todas formas, hasta hoy había un archivo en Excel, cortito, era un mini caso, un ejemplo que yo había subido en su momento, de que explicaba todo este análisis, y lo saqué directamente, no está más, ¿sí? Porque no tiene sentido. Pero bueno, venía de tiempos anteriores. ¿Hasta acá hay alguna duda? No, pero profe, hago un repaso en voz alta a ver si está bien Dale, mi dale, dale. percepción. Entonces, la diferencia que es una llave positiva es un activo que aumenta en mi debe y la diferencia en Sí, una llave negativa es directamente una ganancia. una ganancia. Así es, Perfecto. así es. Sí, directamente una ganancia. Ya te digo, eso de llave negativa es una ganancia diferida. Antiguamente, y muy antiguamente, es más, ni yo, creo que en la época de mi escuela secundaria, existía una fórmula de balance, y le estoy hablando antes de la resolución técnica número 1, que hablaba o sea, que estaba dentro a continuación del pasivo lo que eran ganancias diferidas. Y bueno, esto de llave negativa hubiera ido a ese rubro del balance, ¿no? De ganancia diferida. Después, obvio que ese rubro desapareció, con todo lo que fue la teoría de valores corrientes, ¿sí? Desapareció y realmente no, la llave negativa, tal cual lo proponía la 21, no había dónde ubicarla. Y ponerla como regularizadora de la inversión, o sea, porque piensen que tenía saldo acreedor, tenía que estar sumando al lado del haber o restando del debe. Entonces, la que quedaba restar del debe era regularizar el valor de la inversión. Entonces, si regularizaba el valor de la inversión, uno tenía que pensar, ¿y qué? Entonces la inversión no está bien determinado en la evaluación de la inversión, si hay una cuenta que la regulariza. Una cosa de loco. No sé, no recuerdo en su momento por qué la 21 lo estableció de esa forma. Quedó a mitad de camino, ¿no? Entre lo que era la resolución técnica número 5, que era la anterior, y lo que era la norma internacional de contabilidad. Había quedado ahí en el medio con este engendro que hizo. Bueno, ahora, gracias a Dios, directamente fue a la norma internacional. Chicos, y Buenísimo, la otra, gracias. bueno, quiero terminar porque ya... miren, acá justo hoy lo puse, ¿ven? Cambios introducidos por la NUA. En el punto 846 dice, si el costo de adquisición es superior a la suma de los valores mencionados en el párrafo anterior, un inversor, o sea, el inversor, ¿no? el que está registrando la compra de la inversión, segregará tal excedente como llave de negocio implícita, la cual formará parte del valor de la inversión. O sea, nosotros lo vamos a poner como llave, ¿sí? Llave. Inversiones, llave, caja viene de cambio. En realidad, cuando adaptemos los prácticos que tenemos a la 56, nos vamos a tener que poner de acuerdo a ver si vamos a meter todo dentro de la inversión en una sola cuenta o si vamos a poner inversiones e inversiones llave de negocio, separarlo. La verdad que no lo tengo todavía definido, tendré que charlarlo y discutirlo con mis colegas porque yo tampoco sé cuál es la forma más clara de ponerlo, ¿no? Fíjense, acá está tal cual el texto, y dice como llave de negocio implícita, la cual formará parte del valor de la inversión. O sea que podríamos usar la cuenta de inversiones llave de negocio, y cuando se expone en el balance, ponerlo todo dentro del rubro inversiones. Creo que por ahí pasaría la solución. El punto 847 de la 56 dice, si el costo de adquisición es inferior a la suma de los mencionados en el párrafo 845, o sea, a lo que es la inversión, una entidad que adquiere la inversión identificará y medirá nuevamente los activos y pasivos de la participada. Volverá a medir el costo de adquisición y reconocerá inmediatamente el resultado del periodo, cualquier diferencia que resulte de la nueva evaluación. Lo que dice la 56 acá es, a ver, mándenlo al resultado, pero antes de mandarlo al resultado, a ver, fíjese si evaluó bien el inmueble del Bricking, ¿sí? A ver, usted lo puso en 4 millones y se lo cobraron en 3 millones. Bueno, ahí corríjalo, si lo evaluó en 4 porque era su valor corriente, pero se lo cobraron 3, corríjalo y póngalo en 3, ¿sí? Eso diría.
fíjese si todo lo que puso en el haber está bien medido y bueno, y si no, la diferencia es una ganancia. ¿Se entiende esto, chicos? Pero bueno, esto es la 56, no lo vamos a aplicar por el momento todavía. Bueno, quisieran saber que el caso de compra sucesiva, voy a adelantarme un poquito porque quiero cerrar con el tema de resultados no trascendidos. Compra sucesiva de participaciones, esto es cuando se tiene una participación por la cual no se está aplicando el BPP, ¿sí? Y de repente se compra una participación extra y ahora sí hay que comenzar a aplicar el BPP. Bueno, hay que aplicar el BPP no solo a la nueva participación, sino también a las anteriores. Ejemplo, tenía un 5%, no aplicaba BPP. En un momento posterior cumplo un 30%. Bueno, paso a tener un 35%. Tengo que aplicar BPP no solo sobre el 30 que compré, sino también sobre el 5 anterior. En esto también hay un práctico, ¿sí? Lo van a ver más claro con el práctico. Bueno, determinación del valor patrimonial proporcional es un resumen de lo que yo le dije. El valor patrimonial básico calculado sobre el patrimonio neto de la emisora, más o menos las correcciones de errores en los estados contables de la emisora, más o menos ajuste para unificar la aplicación de normas contables, más o menos ajuste de la evaluación de activos y pasivos, para llevarlo a su valor corriente, eso da el valor patrimonial proporcional a contabilizar. Tratamiento de las ventas, hay un práctico también, y donde tengo lo de, a ver, tratamiento de la llave negativa. Ah, bueno, esto es tratamiento de la llave negativa. Este sí, la 25 no lo tengan en cuenta, chicos. Es un poco lo que yo le expliqué, así que le dije, esto no está vigente ya. A ver, si quieren, léanlo para ver que era bastante complejo hacerlo, pero no lo vamos a aplicar. Esto es precisamente la parte que se dio de baja. A ver, se me ha perdido. Se me perdió, no lo tengo, o no lo tenemos, no lo tengo acá, acá, perdón, en la 18. Lo había pasado largo. Esto sí es importante y con esto vamos a terminar. ¿Por qué es importante? Porque aparte lo necesitan para el práctico, igual después lo van a ver en el práctico. Yo les recomiendo, fíjense ahí dentro de los archivos, ¿sí? En la unidad 4, que hay un archivito de Excel que tiene un ejemplo de lo que son resultados no trascendidos. Es un Excel, es un ejemplo secuencial, ¿sí? Donde en un mismo ejemplo se van planteando distintas situaciones para ver cómo va cambiando este tema de los resultados no trascendidos. ¿Qué son los resultados no trascendidos? En el estado de resultados de la inversora, ¿sí? O sea, de la tenedora de las acciones, se incluirá la proporción que le corresponde sobre los resultados de la emisora, neto de eliminaciones resultados no trascendidos a terceros y que se encuentren contenidos en los saldos finales de activos. A efectos de la eliminación de los resultados no trascendidos, se procederá de la siguiente manera. Bueno, yo hoy les di un ejemplo, les dije, bueno, por ejemplo, a ver, nosotros tenemos el 35% de participación en el patrimonio, ¿sí? Llega el fin de ejercicio de la emisora emite sus estados contables y hay una ganancia de 100.000 pesos. Nosotros tendríamos que hacer, ¿sí? Inversiones a resultado ganancia de inversiones por el 35% de los 100.000. 35.000 al debe, 35.000 al haber. Bien. O sea, eso es lo que dice en el estado de resultados de la inversora. O sea, lo contabilicé, después irá a mi estado de resultados, se incluirá la proporción que le corresponda sobre los resultados de la emisora, el 35% de los 100.000. Ahora, viene esto de netos de eliminaciones de resultados no trascendidos a terceros y que se encuentren contenidos en los saldos finales de activos. A ver, simplemente para situarlos, ¿sí? Traten de mirar para el jueves ese ejemplo y después lo van a ver
porque los prácticos tratan fundamentalmente de esto, ¿no? De compra y reconocimiento de resultados. Piensen que en esos 100.000 pesos, ¿sí? Hay una ganancia de una venta que la emisora me hizo a mí. ¿Sí? De esos 100.000 pesos, supónganse que hay 30.000 pesos que son de una ganancia, ¿sí? Que me vendió mercaderías la emisora a mí que soy el inversor. ¿Qué pasa con esos 100.000 pesos y con el 35% de esos 100.000 pesos? ¿Qué contienen? Contienen el 35% de esos, dije, no me acuerdo si 60.000 pesos de ganancia. Y realmente, esa ganancia, yo la puedo reconocer como un mayor valor de la inversión cuando en realidad la terminé pagando yo mismo. ¿Qué les parece a ustedes? Y no debería ser como un gasto tuyo, en definitiva. Claro, en realidad, en vez de gasto, vamos a hablar de eliminación. ¿Por qué? Porque hay un resultado no trascendido. O sea, esos 60.000 pesos, la emisora los ganó a costa mía. Y en realidad yo soy dueño de un 35% de su patrimonio. O sea, que no están ganados a costa de un tercero que no soy yo. O sea, lo ganó, o sea, es como reconocer una ganancia conmigo mismo para la inversora. Bueno, esos son los resultados que se deben eliminar. Lo mismo pasaría si la operación hubiese sido al revés. O sea, yo tengo en mi estado de resultados una ganancia a costa de ella. Claro, no está dentro del valor de la inversión. Bárbaro, sí. Pero, ojo, a ver, yo tenía unos bienes de cambio con costo de 20.000. ¿Sí? Se los vendo a ella en 30.000. Ella lo tiene en su activo en 30.000 y cuando yo determino el BPP, lo tengo que determinar en base a ese activo donde están los bienes de cambio que ella tiene valorado en 30.000. Pero en realidad esos bienes de cambio, ¿cuánto valían para mí? Yo los tenía en 20, se los vendía en 30. Llévenlo al extremo, piensen que no tenemos el 35%, piensen que tenemos el 100% del patrimonio. O sea, yo los tenía en 20, por el mero hecho de habérselo vendido a ella, de la cual yo soy dueño del 100% de su patrimonio, ahora valen 30. ¿Qué pasa con esos 10.000 de resultados? Se duplica. Sería no trascendido. Se resultado no trascendido. duplican, claro, son resultados no trascendidos. Entonces, este tema de los resultados no trascendidos en realidad son los resultados por operaciones entre inversora y emisora. No importa el sentido que tenga el resultado, ¿no? O la operación. O sea, si una le vendió a la otra o esa le vendió a la inversora. No importa. Lo que importa es que en alguna parte están como ganancia o en alguna parte están como ganancia metidos dentro del valor de un activo. ¿Se entiende, chicos? Y deben ser segregados, ¿sí? Del resultado que yo voy a tomar como base para hacer el asiento una vez al año de inversiones a resultado de inversiones. Esos son los resultados no trascendidos. Entonces yo lo que les digo es, fíjense, a ver, si me aguantan un cachito, voy a tratar de... Acá voy a dejar de compartir, les voy a mostrar, a ver si lo encuentro. Para mostrarles... En la unidad 4, donde dice 13 archivos, fíjense que hay un archivito que dice RNT, ¿sí? Emisora inversora, y otro que dice RNT. A ver, ahí se los comparto para que ustedes lo vean. ¿Lo están viendo? Acá lo estoy marcando, RNT, emisora inversora, RNT, inversora emisora, ¿sí? Sí, sí se Esos ve. dos casos son dos archivos Excel, o sea, que lo que proponen es decir, bueno, una situación inicial, ¿sí? Donde cada uno tiene sus estados contables muy cortitos, con 3, 4 cuentas nada más, ¿sí? Una situación posterior donde una le vende a la otra bienes de cambio con una ganancia, otra situación donde
O sea, esa primera situación, todo el resultado de la operación está no trascendido. Otra situación posterior donde la que los tiene le vende al tercero es una parte, ahí el resultado está parcialmente ya no trascendido, y una última donde no queda nada, ya lo vendió todo al tercero, para que ustedes vean cómo va trascendiendo el resultado. Mírenlo, cualquier cosa, bueno, igual el tema lo van a retomar con los profes de práctica el jueves, si no el martes que viene lo vemos. Yo creo que yo estoy cansado y ustedes deben estar también cansados porque ha sido una clase bastante intensa como para explicar esto ahora, ¿sí? Pero, a ver, se los muestro. A ver si puedo. Lo voy a compartir. Ya se los comparto. Acá no sé si lo están viendo. Sí, profe. ¿Sí? Ven que les planteo una situación inicial, ¿sí? ¿Sí? Donde cada una tiene sus estados contables individuales con el 30% de participación. Una situación posterior donde esta que tenía estos bienes de cambio de 2.000, se los vende a esta en 2.800. Fíjense, ven acá, le vendió en 2.800 lo que valía 2.000. Claro, para esta valían 2.000. Ahora, cuando pasa a manos de esta, pasa a valer 2.800. Ahí hay 800 pesos de resultados que en principio son resultados no trascendidos. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que cuando se determina aquí el resultado de la inversión, se toma el patrimonio neto, el resultado de esta, que son 800, pero ¿qué pasa? Se le restan los resultados no trascendidos, que son los mismos 800. ¿Por qué todo? Y porque esta todavía los tiene todos en stock, no se lo vendió a ningún tercero. Y ahí se determina el BPP y el resultado de la inversión. Luego, está todo en la misma. Fíjense que en esta otra etapa se vende al tercero el 70%. Y ahí van a ir viendo entonces cómo van quedando, ¿sí?, el valor de la inversión y el resultado de la inversión. ¿Sí? Mírenlos, a ver si pueden para el jueves, así cuando ya arrancan con la explicación los profes de práctica, ustedes están un poco más... ¿El cambio está denominando inversión o inversiones aparte? Perdón, no te entendí la pregunta, decime. Los bienes de cambio es distinto de la inversión. Sí, por supuesto. Sí, no, fíjate que acá, esta que lo compra tiene bienes de cambio, tiene inversión, no, nada que ver, o sea, Se esto toman es en fuera del por el BPP, ¿no? para el Fuera del patrimonio, activo BPP, fuera del activo de inversión, perdón. para tener en cuenta el total del patrimonio, digamos. Sí, por supuesto, sí, Brisa. Bueno, chicos, no sé si miren esto para el jueves, ya pueden arrancar con el práctico. El martes vemos las dudas que hayan quedado de impuesto diferido y las que tengan de esto. Y bueno, seguramente haremos algún práctico más de esto. Vamos a ver cómo avanzan el jueves. No sé si tienen alguna duda. No, profe. Bueno. No, profe. Bueno, No, entonces profe, esto se dejamos. entendió bien. Lo que sí todavía no llegué a estudiar impuesto diferido, así que por ahí traigo algunas dudas para el martes. Bueno, no hay problema, no, de impuesto diferido o de lo anterior, de la primera parte también, chicos. Vayan Buenísimo. estudiando, no se dejen estar, lo único, porque si no se hace mucho. Bueno, nos vemos entonces. Listo, Gracias, buenísimo, profe. gracias. Chao, buenas noches, adiós. Buena semana.